Hoy vamos a hablar sobre el aldosteronismo primario, que también se conoce como hiperaldosteronismo y en algunos casos como síndrome de Cohn. Listo. Vamos a hablar un poquito sobre la definición y la etiología, es decir, las causas. Entonces, primero definamos esta entidad. ¿Qué es el aldosteronismo primario? Entonces nos referimos a un conjunto de trastornos. Listo. Es un grupo heterogéneo de trastornos. No nos referimos a él como una sola entidad. Listo. Es simplemente un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Un conjunto de signos y síntomas que son debidos a múltiples enfermedades. Listo. En este caso también tenemos que múltiples enfermedades distintas nos pueden llevar a nosotros a un aldosteronismo primario. ¿Cómo pueden ser esas entidades? Entonces pueden ser trastornos familiares que se hereden de padres a hijos o trastornos esporádicos. Listo. ¿Por qué se caracterizan? Se caracterizan por una hipertensión secundaria a un exceso de aldosterona. Listo. No guarda relación con la renina, es decir, el sistema de renina-angiotensina no está estimulando la producción de aldosterona, sino que va a haber un exceso en la producción autónoma de aldosterona, listo, que va a llevar a los pacientes a una hipertensión. Entonces, ¿por qué se caracteriza este síndrome? Hay tres características cardinales que lo definen y son: 1. Va a haber una supresión de la secreción basal de renina, es decir, yo normalmente estoy liberando renina, listo. En estos pacientes no van a liberar renina constantemente, no van a tener esa secreción basal de renina, va a estar suprimida. Segundo, tras de que la renina está suprimida, los estímulos que estimulan la liberación de renina no van a poder estimularla normalmente, es decir, la bulimia, el sistema nervioso autónomo, los electrolitos no van a estimular, no van a ser capaces de estimular normalmente esa liberación de renina. Y tercero, va a haber una producción de aldosterona inapropiada y no suprimible, es decir, voy a tener un exceso de aldosterona y los estímulos que me inhiben la liberación de aldosterona no me lo van a poder inhibir normalmente. Entonces son pacientes que tras de que no tienen una secreción basal de renina no pueden estimular su liberación y van a tener un exceso de aldosterona que no van a poder suprimir. Listo. Entonces, ¿cuáles son las causas del aldosteronismo primario? Entonces voy a tener que se presentan como formas esporádicas o como formas familiares que se hereden de padres a hijos. Listo. Entonces las formas esporádicas son las más frecuentes y la más frecuente de ellas es la hiperplasia idiopática bilateral, que también se conoce como hiperplasia suprarrenal bilateral o como hiperaldosteronismo idiopático. Tiene esos tres nombres, listo, y corresponde al 60% de los casos. Ahora, en el 30% de los casos va a estar dada por adenomas productores de aldosterona, que también se conocen como aldosteronomas, y también es la entidad conocida como síndrome de Cohn en el 30% de los casos. Listo, entonces miren que el 90% de los casos de aldosteronismo primario, ¿quién los va a dar? Estas dos entidades. Esas son las más frecuentes. Ahora, el resto son entidades más raras, muy poco frecuentes, y dentro de ellas tenemos las formas familiares, que es lo que se denomina el hiperaldosteronismo familiar, del cual se han descrito 4 tipos. A pesar de que aquí nos pongan 3, ya se han descrito 4 tipos. Listo. Entonces, ¿por qué voy a tener yo un aldosteronismo primario? Listo, entonces vamos a ver que son unas mutaciones genéticas, pero esas mutaciones dependen. Listo, entonces las formas esporádicas son causadas por mutaciones somáticas. ¿Cómo así? Mutaciones en cualquier célula del cuerpo, exceptuando las células germinativas, es decir, óvulos en las mujeres y espermatozoides en los hombres. Las formas familiares que se heredan de padres a hijos son debidas a mutaciones en la línea germinal. ¿Cómo así? Mutaciones en las células germinativas, los óvulos o espermatozoides. Por lo tanto, estas mutaciones pasan de padres a hijos. Listo. ¿Y dónde van a ser esas mutaciones? ¿En qué genes? Entonces, como habíamos dicho, hay 4 subtipos del hiperaldosteronismo familiar.
El tipo 4 va a haber una mutación en un canal de calcio, el tipo 3 en un canal de potasio que tiene estos tres nombres, el tipo 2 en un canal de cloro dependiente de voltaje que tiene este nombre, y la tipo 1 va a ser debido a una mutación en un gen que va a dar una proteína híbrida, que va a ser la combinación de la aldosterona sintasa con la 11-beta hidroxilasa. Esto lo vamos a hablar posteriormente. Entonces, ¿qué me va a dar a mí las formas esporádicas, que son las más frecuentes? Son mutaciones principalmente en uno de estos cuatro genes, en un canal de potasio que tiene estos tres nombres, en ATPasas de sodio y potasio, ATPasas de calcio, o en otro canal de calcio diferente a este. Ahora, yo puedo tener una mutación en el canal de potasio. Miren que es el mismo canal de potasio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que acá las mutaciones son somáticas, son en cualquiera de las células del cuerpo, pero no son en las células germinativas. En estos pacientes las mutaciones sí están en las células germinativas. ¿Listo? Ahora, tanto las formas esporádicas como las formas familiares pueden tener una presentación clínica similar. ¿Listo? Es decir, cuando yo haga un TAC suprarrenal, yo puedo encontrarme con que las suprarrenales estén agrandadas bilateralmente, es decir, las dos, lo cual se llama hiperplasia suprarrenal bilateral, o puede ser que una sola de las glándulas adrenales esté aumentada con la presencia de un tumor, lo que se llama un adenoma productor de aldosterona unilateral. Listo. Esas dos cosas que yo puedo ver en el TAC pueden ser, ¿por qué? Pueden ser tanto por las formas esporádicas como por las formas familiares. Listo. Ahora, hablando de epidemiología, entonces hay que entender que es una enfermedad muy prevalente. Varía según la corte de hipertensos estudiados entre un 5.9 y un 20%. Es decir, que 1 de cada 5 pacientes hipertensos es un posible paciente con aldosteronismo primario. Es posible, ¿cierto? Entonces, a pesar de esa prevalencia tan alta de la enfermedad, solo se realiza un cribado o una búsqueda de la enfermedad en 1 a 2% de los pacientes hipertensos. Es decir, estamos infradiagnosticando esta entidad mucho. ¿Y cuál es el problema? Es que es la forma más común de hipertensión curable. Es decir, es una hipertensión que yo puedo curar en vez de darle un manejo sindromático al paciente durante toda la vida. Entonces, me parece importante que los médicos sepamos de esta enfermedad para no infradiagnosticarla, hacer una búsqueda exhaustiva de ella en los pacientes con factores de riesgo y darles un manejo oportuno para poder curarles la enfermedad. Listo. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las anomalías que vemos en estos pacientes a nivel molecular. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos a nivel de la glándula suprarrenal, en la corteza suprarrenal, en la zona glomerulosa, dentro de las células. ¿Qué se produce aquí? Se producen mineralocorticoides, como ¿cuál? La aldosterona, la 11-desoxicorticosterona y la corticosterona. Listo. Entonces, estas células se mantienen normalmente hiperpolarizadas. ¿Cómo así? Tienen un potencial de membrana muy negativo. ¿Por qué? Porque son células que tienen una alta conductancia al potasio. Es decir, el potasio pasa saliendo de la célula. Como hay más potasio dentro de la célula y menos potasio fuera, el potasio pasa saliendo. Y el potasio tiene carga positiva. Así que si yo saco las cargas positivas de la célula, ¿cómo va a quedar la célula? Negativa. Y así se mantiene normalmente esta célula. Ahora, ¿qué pasa cuando llega la angiotensina 2 y actúa sobre su receptor? La angiotensina 2 va a bloquear el canal de potasio y la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Eso qué va a producir? Que se cierren estos canales y el potasio se acumule dentro de la célula. Al acumularse más potasio dentro de la célula, se acumulan cargas positivas dentro de la célula. Por lo tanto, eso causa una despolarización de la membrana plasmática, lo cual genera que se abran los canales de calcio dependientes de voltaje o sensibles a voltaje.
Una vez que se abran los canales de calcio, el calcio va a poder entrar a nivel intracelular, porque hay más calcio afuera y menos calcio adentro. Una vez el calcio entra, el calcio va a ir como un segundo mensajero a activar factores de transcripción que van a promover la síntesis de la aldosterona sintasa. Listo, que se conoce también como CYP11 beta 2. Por lo tanto, al llegar la angiotensina 2, va a haber más aldosterona sintasa, por lo tanto voy a poder sintetizar más aldosterona a partir del colesterol. Listo. Entonces miren todos estos canales que tenemos en la membrana plasmática. Mutaciones en varios de estos canales son los que me llevan a mí a un hiperaldosteronismo. Listo. Entonces vemos que hay mutaciones diferentes, por ejemplo, de las bombas sodio-potasio ATPasa. Entonces, si yo tengo una mutación en la bomba sodio-potasio ATPasa, va a entrar más sodio o protones, los cuales tienen carga positiva, van a despolarizar la membrana, se van a activar los canales de calcio, como vimos ahorita, y se va a producir más aldosterona sintasa y se va a secretar más aldosterona. Listo. También hay otras mutaciones que las vamos a ir viendo posteriormente. Ahora, también se ha descrito otra mutación más reciente en pacientes con adenomas productor de aldosterona, y es de la beta-catenina. Listo. Esas mutaciones en la beta-catenina también me pueden llevar a mí a un adenoma productor de aldosterona cuando son mutaciones somáticas. Al igual que acá, cuando las mutaciones son las bombas, mutaciones somáticas me pueden llevar a mí a un adenoma productor de aldosterona. Acá, por ejemplo, nos muestran cuando yo tengo una mutación en las ATPasas de calcio. El calcio yo lo saco de la célula con una bomba. Listo. Entonces, si la bomba está dañada, está mutada, el calcio que entre no va a poder salir, entonces se va a acumular a nivel intracelular y va a promover una mayor y anómala producción de aldosterona sintasa. Por lo tanto, va a haber más aldosterona. Entonces, el aldosteronismo familiar son, como ya vimos, mutaciones a nivel de la línea germinal. Hay 4 subtipos, cada una con canales distintos mutados que ya vamos a ver. Y hay otro síndrome que me puede llevar a mí al aldosteronismo familiar con una mutación en la línea germinal en un canal de calcio, que es el síndrome PASNA, que es el síndrome de aldosteronismo primario, convulsiones y anomalías neurológicas. Listo. Miren que todas estas se transmiten de una manera autosómica dominante. Y a nivel del TAC suprarrenal de imagenología, yo puedo tener tanto un adenoma productor de aldosterona como una hiperplasia adenal bilateral. Se pueden tener esas anormalidades. Listo. O puede que no tengan anormalidades o que sean muy pequeñas. Listo. El diagnóstico de todas estas entidades se realiza por una PCR larga al gen. Vamos a amplificar los genes. Entonces, vamos a hablar primero del hiperaldosteronismo familiar de tipo 1, que también se conoce como aldosteronismo remediable con glucocorticoides, y también como hiperaldosteronismo suprimible con glucocorticoides. Es decir, que el tratamiento en estos pacientes son glucocorticoides. Entonces, vemos en esta gráfica la producción normal de las hormonas esteroideas a partir del colesterol. Recordemos que la aldosterona sintasa convierte desde corticosterona hasta aldosterona, y la 11-beta-hidroxilasa cataliza estas dos reacciones. ¿Qué va a pasar en esta enfermedad entonces? Yo voy a tener un gen de la aldosterona sintasa y voy a tener otro gen de la 11-beta-hidroxilasa. Esos genes se van a combinar y van a dar un gen quimérico o híbrido. Listo. Un pedacito va a ser aldosterona sintasa y otro pedacito va a ser la 11-beta-hidroxilasa. Listo. Eso es lo que pasa en esta enfermedad. Va a haber un gen híbrido quimérico de estas dos enzimas. Listo. Ahora, ¿cuáles son los productos de esta enzima? Esta enzima puede coger algunos de estos sustratos y lo que principalmente va a producir son 18-oxicortisol, 18-hidroxicortisol y aldosterona.
los cuales puedo medir en sangre y orina de los pacientes y hacerme una sospecha diagnóstica de que estén teniendo este tipo de enfermedad. Ahora, normalmente, ¿qué es lo que libera la aldosterona? La aldosterona y el potasio no van a estimular este gen. ¿Listo? No van a estimular este gen. ¿Qué si lo estimula? La ACTH. ¿Listo? La ACTH sí estimula este gen. Entonces, mientras más ACTH yo libero, más voy a producir esta enzima y más aldosterona voy a producir. ¿Listo? Entre más ACTH libero, más voy a producir esta enzima quimérica y más aldosterona voy a producir. Por lo tanto, si yo le doy esteroides a los pacientes, esteroides exógenos como la dexametasona, ¿qué va a hacer la dexametasona? Como un esteroide, como un glucocorticoide. La dexametasona va a ir a la hipófisis, va a inhibir la secreción de ACTH. Por lo tanto, no voy a tener ACTH, no voy a estimular la producción de este gen y se van a disminuir las concentraciones de aldosterona. Por eso es que en estos pacientes el tratamiento de elección son los glucocorticoides, como la dexametasona. Listo. Ahora, en el hiperaldosteronismo familiar tipo 2, ¿dónde está la mutación? Va a haber una mutación en el canal de cloro, con lo cual va a tener ganancia de función, es decir, va a estar más hiperactivo. Y el cloro va a salir más de la célula. Entonces, como el cloro tiene carga negativa y sale de la célula, entonces disminuye la carga negativa en la célula y aumentan las cargas positivas. Al aumentar las cargas positivas, se despolariza la membrana, entra el calcio y lo mismo, el calcio activa factores de transcripción que aumentan la producción de aldosterona sintasa y voy a tener más aldosterona. ¿Listo? ¿Qué va a pasar en el hiperaldosteronismo familiar tipo 3? Va a pasar una mutación en un canal de potasio. ¿Listo? Las mutaciones en ese canal de potasio van a hacer que ya el canal no pase potasio como normalmente pasaba y va a empezar a pasar sodio. ¿Listo? Es decir, el canal ya no pasa potasio, sino que pasa sodio. Al entrar más sodio a nivel intracelular, el sodio, que es carga positiva, aumentan las cargas positivas, se despolariza la membrana, lo cual hace que se activen los canales de calcio, entre calcio y lo mismo, aumenta la producción de aldosterona sintasa y aumenta la producción de aldosterona. ¿Listo? ¿Qué va a pasar en el hiperaldosteronismo familiar tipo 4? Va a haber mutaciones en un canal de calcio. ¿Listo? Lo que hace que el canal esté más activo, aumente la conductancia al calcio. ¿Listo? Entre más calcio a nivel intracelular y él mismo funcione como un segundo mensajero para aumentar la producción de aldosterona sintasa y consigo de aldosterona. Listo, entonces miren que estas mutaciones me pueden llevar a distintas enfermedades, llámese adenoma productor de aldosterona o hiperaldosteronismo familiar. ¿Cuál es la diferencia? Si la mutación está en la línea germinal de este canal, me va a dar un hiperaldosteronismo familiar, mientras que si la mutación es somática en el resto de células de este canal, me va a dar un adenoma productor de aldosterona. Lo mismo con las otras. ¿Listo? Bueno, esto fue la definición y la etiología del hiperaldosteronismo. Muchas gracias.